Hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Andrea Casillas. Soy representante del grupo 6 de Geografía. Les presento al doctor Víctor Alcaraz González, doctor de Ingeniería Química y Control de Procesos especializados en tratamiento de aguas residuales de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, profesor, doctor. Buenas tardes. Bueno, venimos a preguntarles sobre los diversos procesos de aguas residuales que provienen de cuencas hídricas de aquí de nuestra localidad de Guadalajara. Iniciemos. Bien. Una de las principales cuencas hídricas de aquí de Jalisco es el río Lerma de Santiago, que abastece al lago de Chapala. Según las investigaciones que hemos hecho, este río abastece a todo Guadalajara. Pero hemos investigado y ese río está muy contaminado, al igual que el lago de Chapala, ya sea por tiramos basura o porque las alcantarillas se van ahí mismo. ¿Qué pasa qué pasa con nosotros que tomamos esa agua de ese río o ese lago tan contaminado? Bueno, para empezar, no tomamos directamente el agua que está contenida en ese lago ni en ese río. De ahí se toma para pasar a las plantas potabilizadoras que después abastecen a la ciudad, pero no se toma directamente. Si lo harías o si lo hicieras, entonces tendrías serios problemas de salud porque efectivamente las aguas que alimentan al río directamente y que después se van a alimentar al agua de Chapala están demasiado contaminadas. Muy bien. Entonces, afectaría también a las plantas o animales, si no estuvieran tratadas esas aguas, si si regáramos esas plantas o le diéramos a los animales. Bueno, existen dentro de la normatividad mexicana, existen tres normas oficiales, se conocen como las norma oficial mexicana, y existen tres que tienen que ver directamente con el grado de contaminación y los componentes químicos que contienen las aguas residuales de cualquier tipo. Antes de pasar a utilizar esas aguas para cualquier uso humano, tienen que cumplir con esas normas. En el caso de la norma más flexible, que si mal no recuerdo es la norma 01, esta permite utilizar las aguas contenidas en lagos y ríos directamente como agua de riego. En el caso del lago de Chapala, no tengo el dato de cuál sea el nivel de contaminación que tenga, pero tal vez sea suficiente como para utilizarse como agua de riego. Después ya no se puede utilizar ni para, por ejemplo, para llenar albercas o para beber directamente, porque eso constituiría un riesgo para la salud. Pero en el caso de que sean utilizadas para agua de riego, es por eso que es recomendable que de cualquier manera, una vez que uno adquiere productos vegetales o agrícolas que estén regadas con cualquier tipo de agua de esta naturaleza, se laven o se enjuaguen antes para poder ser consumidas y así evitar riesgos a la salud. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se tratan en las plantas potabilizadoras este tipo de aguas? Y más aún, ya que son tratadas, ¿ya se puede beber de esa misma agua? Sí, bueno, antes de pasar a las plantas potabilizadoras deben pasar por un tratamiento que se llama tratamiento, hay diferentes tipos de tratamiento, primario, secundario y terciario. En el caso del tratamiento primario, este es para eliminar todos los sólidos, grandes sólidos que se encuentran presentes en las aguas residuales. Y después viene el tratamiento secundario, que es de los más importantes porque es ahí donde entran las plantas de tratamiento de aguas propiamente dichas. Existen dos tipos de tratamiento principalmente. Para las aguas de tipo urbano son los tratamientos de tipo aerobio,
es decir, que utilizan microorganismos y oxígeno para poder degradar la materia orgánica presente en las aguas residuales y que son las que causan la contaminación. Existe un parámetro, uno de los principales parámetros para medir el grado de contaminación de un agua residual, que es la demanda biológica de oxígeno a 5 días y después la demanda biológica de oxígeno a 25 días. La más utilizada es la DBO5, que es la demanda biológica de oxígeno a 5 días, porque nos dice qué tanto oxígeno es requerido durante 5 días para degradar completamente esa materia orgánica. También existe la demanda química de oxígeno, que esa es para degradar completamente la materia orgánica presente en esa agua residual. ¿Por qué estos parámetros son importantes? La demanda química de oxígeno o la demanda biológica de oxígeno finalmente es un índice del oxígeno que requiere la naturaleza misma para poder degradar esas aguas. Y cuando la naturaleza, por los mismos microorganismos presentes en el medio, utilizan el oxígeno, entonces ese oxígeno después es oxígeno que le hace falta a otros seres vivientes dentro del mismo lago o río, como son peces y plantas naturales. Es entonces cuando viene muerte y cuando vienen enfermedades y cuando vienen otro tipo de problemas por la falta de oxígeno que se está utilizando para degradar esa materia orgánica. Entonces los tratamientos de agua que tienen que ver con la limpieza primero de estas aguas, como te decía, son los tratamientos aerobios y los tratamientos anaerobios. Los tratamientos aerobios utilizan microorganismos y oxígeno para degradar esas aguas, pero únicamente pueden degradar aguas residuales urbanas porque los niveles de contaminación son relativamente bajos, del orden de 6 o hasta 10 gramos por litro en DQO, que es uno de los parámetros que te acabo de mencionar. Y después, las aguas agrícolas, que es otra fuente de contaminación muy importante, que provienen de la industria vitivinícola, de la industria porcícola, de la industria aviaria, contienen niveles de demanda química de oxígeno que pueden llegar hasta 80 gramos por litro. Los tratamientos secundarios de tipo aerobio solamente son capaces de degradar aguas residuales que tienen hasta 20 gramos por litro en ese parámetro de DQO. Entonces, cuando sobrepasa estos niveles, entonces se tiene que echar mano de otro tratamiento, que es el que te acabo de mencionar, que es el tratamiento anaerobio, que como su nombre lo indica, esto es en presencia de oxígeno y utilizan microorganismos que no necesitan oxígeno, pero que sin embargo son capaces de degradar la materia orgánica más contaminada, como en el caso de las aguas que vienen de las industrias agropecuarias. Una vez que ya se ha tratado el agua residual por alguno de estos medios, normalmente, por ejemplo, cuando lo hacemos por medios anaerobios, se puede bajar la concentración en demanda química de oxígeno hasta 1 gramo por litro o hasta 500 miligramos por litro, perdón. Pero para que todavía esta agua sea potable, tiene que pasar la norma 03. Y ahorita no tengo el dato exacto, pero son menos de 100 miligramos por litro. Entonces, después pasamos al tratamiento terciario, que es justamente la potabilización. Y en la potabilización, entonces se utilizan métodos físico-químicos o métodos físicos. Dentro de los métodos físico-químicos más comunes es la cloración. Se utilizan compuestos clorados, principalmente el clorito de sodio, para matar la mayor parte de microorganismos patógenos, que es el principal problema después de que pasan por tratamientos secundarios. Y también hay una tecnología moderna que incluso se está utilizando precisamente en la planta de tratamiento de aguas urbanas de Chapala, es que se hace pasar el agua a través de lámparas ultravioleta que tienen la capacidad de matar todos los microorganismos presentes en el medio, patógenos y no patógenos, simplemente una especie como de limpieza, casi esterilización, pero por métodos
meramente físicos, porque es únicamente a través de luz ultravioleta. Todavía tiene que pasar por ciertos parámetros y por ciertos controles para poder decir que ya es totalmente potable. En el caso de la planta de tratamientos de aguas del municipio de Chapala que estoy mencionando, el agua no pasa a la planta potabilizadora, sino que una vez que pasa por la luz ultravioleta, se devuelve directamente al lago de Chapala para de alguna forma ayudar al mismo medio ambiente, a la naturaleza, a que el agua no sea tan contaminado y que pueda hacer su labor de limpieza natural de una forma más eficiente. Muy bien. ¿Y este proceso o tratamiento es caro? Relativamente, no es tan caro como se pudiera pensar. Requiere de un consumo de energía más alto, vamos, en cuanto a luminosidad, porque estamos hablando de luz ultravioleta en ciertos rangos de frecuencia, que es relativamente más caro comparado con la luz normal. Pero si comparas eso con el costo que tiene todo el otro proceso de cloración, bombeo, y otros, personal incluso que es necesario para hacer otros tratamientos, puede ser relativamente barato. Quizás el costo más caro es el costo de inversión, porque el aparato en sí es un aparato muy caro, pero el costo de inversión se puede recuperar en unos cuantos, yo diría, meses. Tal vez no llegue ni siquiera al año, o tal vez en 1 o 2 años se recupera el costo de inversión. Como última pregunta, en caso de una alerta, ya llegando a los extremos de que ya no se consiga agua en el mundo ya potable, que ya, aunque no esté contaminada ni nada de eso, que ya no exista agua dulce potable, el proceso para que la salinidad de los mares pueda ser potable para nosotros, ¿es caro o no? Sí, es relativamente caro para los estándares actuales en cuanto a costos, vamos. Para la economía actual sí sería un proceso caro, pero eventualmente si no protegemos el agua vamos a tener que llegar a esos extremos, donde vas a tener que pagar un precio caro por tener agua potable. Efectivamente, uno de los medios es, usando de las técnicas extremas, permítanme la expresión, es obtener agua dulce a través del mar por evaporación, lo cual puede ser un proceso relativamente caro. Pero antes de hacer eso, lo que tenemos que hacer es tratar de cuidar el agua dulce que tenemos actualmente. Sale mucho más caro contaminar el agua o dejar que se contamine que después tratar de descontaminarla. Entonces mejor hay que cuidar que no se contamine. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto.